Muy buenas tardes, ¿qué tal compañeras, compañeros? Un gusto saludarlos y saludarlas a la distancia. Hoy vamos a continuar con si no me equivoco, la antepenúltima clase que corresponde a el cierre de esta unidad del conocimiento del entorno y la percepción de lo espacial. El subtema específico que veremos, que abordaremos en esta clase es la fenomenología y el caso de la arquitectura emocional. De hecho, la idea es que les esboce de forma muy general lo que es la arquitectura emocional, ver a Luis Barragán y posteriormente poder relacionar esta temática con la fenomenología, que a su vez puede ayudarles al diseño de la atmósfera que ustedes van a entregar este fin de semana. No se les olvide. Vamos a iniciar. Bueno, primero ahí tenemos una fotografía que es del estudio, de la casa estudio de Luis Barragán, en donde podemos ver como la entrada de luz, eh, el color de los muros, el material utilizado en los muebles, en el piso, la forma de la cubierta, etcétera, genera una atmósfera específica, una atmósfera que además es cambiante a lo largo del día y que además podría yo controlar al cerrar la cortina que se encuentra ahí. Eso es lo interesante de cómo yo, utilizando ciertos elementos tangibles, puedo yo generar ciertas reacciones o ciertas eh, formas de reaccionar, sentir, eh, que tiene que ver mucho con lo intangible. Recuerden que nosotros siempre vamos a tener que trabajar en esta confrontación entre lo tangible y lo intangible, entendiendo que siempre los aspectos tangibles tienen un porqué o una razón o una justificación intangible. Nunca pierdan de vista esto, ¿vale? Pues vamos a iniciar primero con este señor, Matthias Geritz Brunner. Este señor nació en Polonia. Sin embargo, en torno a la década de los 40, no recuerdo si 45 o 46, viene al país y años después se naturaliza y de hecho muere en 1990 aquí en el país. Este señor fue propiamente el que acuñó el término de arquitectura emocional. Este señor, además de artista plástico, de escultor específicamente, eh, realizó trabajos arquitectónicos, específicamente una obra que ahorita vamos a ver, y también era historiador del arte, poeta y escritor. Entonces este señor era un tanto polímata. Polímata es estos hombres que nos recuerdan un tanto al esquema renacentista donde hacían de todo un poco. Eh, el Museo Experimental El Eco, que fue un diseño de Matthias Geritz, el curador de este museo nos dice el siguiente párrafo. Lo puse porque creo que es muy importante que leamos lo que está diciendo David Miranda. El concepto de arquitectura emocional está relacionado con la idea de misterio, con la sorpresa que da un espacio arquitectónico que no se define por una función utilitaria, sino por la espacialidad vinculada a la sustancia ritual por la cual se puede construir. Ahí voy a hacer una pausa. Fíjense qué interesante, y hay que entender que todavía en los 40, 50 se encontraba eh, el desarrollo del movimiento moderno. Perdón, ya me iba a salir Lolita Yala, tomé agua. Bueno, hay que entender que todavía en los 40, 50 estaba el desarrollo del movimiento moderno, y de hecho la arquitectura emocional termina siendo una especie de contracorriente o tendencia naciente obviamente del movimiento moderno, que al final va a tener contradicciones con la misma tendencia aceptada o general que era el movimiento moderno. Ahorita les explico más sobre el tema.
Entonces él nos está diciendo que esta arquitectura se refiere a espacialidad. Y aquí tenemos que recordar justamente esta división conceptual que hemos estado tratando de desmenuzar y de entender a lo largo del semestre, que es espacio, espacialidad y lo espacial. Acuérdense que la espacialidad se refiere a los significados, a las atmósferas, a las características y cualidades que tiene un espacio en relación con lo espacial, o sea, los componentes del espacio. No olvidemos eso, que finalmente se refiere a una atmósfera, como lo que ustedes diseñaron hace 8 días, y que vieron que es difícil, ¿no? Esto era la intención del ejercicio, ahorita platicaré de ello. Entonces, nos está diciendo, voy a poner aquí la plumita, nos está diciendo que estos espacios arquitectónicos no se definen por una función utilitaria, o sea, por una actividad específica, lo cual podemos estar o no de acuerdo. Creo que este punto se refiere más a un punto de flexibilidad espacial. Y ahorita justificaré mi argumento. Y dice que estos espacios se definen por la espacialidad, o sea, por estas cualidades del espacio, vinculadas a un aspecto ritual, a un aspecto personal, a un aspecto ideológico del pensamiento, de la espiritualidad. Recordemos, dice David Miranda, que Geritz, antes de ser artista, fue historiador del arte, estuvo interesado en la arquitectura de catedrales y las mezquitas, no por su estética, sino por su función social y religiosa, que proponían una función habitable, mucho más amplia para los sentidos y la razón de los hombres que las del funcionalismo arquitectónico. Vean, aquí de alguna forma nos está argumentando esto cuando hablaba de una función utilitaria. El problema del funcionalismo fue tal que se perdía la identidad, el arraigo, el significado que podía darle la mujer y el hombre a estos espacios. Recordemos la casa Pato de Venturi, que nos hablaba de estos extremos, que era ser o muy figurativo o muy abstracto. Aquí nos está diciendo que lo importante es la función habitable, y lo habitable se refiere a la habitabilidad, que son condiciones básicas para que uno pueda desarrollarse adecuadamente en estos entornos, que hablamos de confort, que hablamos de salud, que hablamos de la relación con el medio ambiente y de este trinomio vitruviano de forma, función y estructura. Antes de cambiar a la siguiente diapositiva, quiero que vean seguramente de estas esculturas las que ubicarán son estas dos. Los famosos bigotes que se llama tú y yo, o yo y ella, algo así, no recuerdo bien el nombre de la obra, que se encuentran allá por Metro CU, o esta escultura que se encuentra entre el taller Cheto y el taller Villagrán. Vamos a ver, este señor entonces en 1953 experimenta espacialmente la propuesta de la arquitectura emocional, la idea de generar espacios definidos por las cualidades, por su espacialidad. Desde el mismo acceso, de hecho la fachada es totalmente negra y tenemos una puerta que tiene un pivote que hace que esta puerta pues sea diferente a las que venden en el Home Depot, ¿no? Que sean diferentes a las de tu casa o mi casa. Es una enorme puerta que cuando la cierras, bueno, te da a entender, claro, no se ve igual por la textura y los materiales, te da a entender que es como parte de esta composición de la fachada, se abre y te genera un juego muy interesante de tercios para el vano. Y tienes un enorme pasillo y al fondo se ve luz. Esa tensión entre luz, sombra, color, nos genera a nosotros algo. Ese algo puede ser entendido de diferente forma por cada uno de nosotros. Habrá quien le dé miedo, habrá quien le dé la idea de misterio, habrá quien le dé la idea
de la curiosidad de qué hay allá, de dónde viene esa luz. Esto depende mucho con nuestros diferentes esquemas de conciencia y de memoria. Podemos ver cómo al fondo se encuentra un plano de luz, un muro, que contrasta directamente con estos muros laterales, que además, sumando a estas características, se va estrechando. El claro que encontramos en esta sección es mucho mayor que el claro que se encuentra en esta sección, y además la altura hace que sea un espacio muy angosto y que de pronto pudiera ser hasta un tanto sufrible. Esa es la intención. Aquí vemos la fotografía, como el manejo del material, el manejo de la luz, hace que se vea de pronto un tanto amielado la atmósfera. Y ya cuando llegas al fondo, resulta que en el fondo se abre y hay una enorme, aquí podemos ver, vean, aquí este es el pasillo que les decía, se abre y tenemos una enorme sala, bueno, tampoco es enorme, una sala mucho más amplia. Lo que hace es que ahí juega con la escala humana. Lo estás apretando y de pronto, ¡pum!, le das amplitud y le das luz, le das espacio. Y bien interesante porque aquí está vestibulando con dos tristes muros para generar aquí un acceso acodado que te lleve a un segundo piso, en donde se encuentra un pequeño espacio donde hay exhibiciones varias. Llegando a esta sala, que es una sala totalmente libre, flexible, que puede ajustarse a las diferentes propuestas museográficas del museo, hay un enorme ventanal, y en ese enorme ventanal después hay un patio irregular en su forma, con una estela al fondo y esquinado que tapa una pequeña puerta, esta puerta que se ve acá. Y esa pequeña puerta se esconde además parcialmente con esa estela. Entonces, esta serie de espacios, de recorridos, en donde de pronto juegas con la escala, la textura, el color, los materiales. Vean como de pronto aquí es un enorme ventanal generado por cuatro manguetes, que lo que hacen es caracterizar este espacio abierto con vista hacia lo que sería la estela amarilla, que además el piso es de cuarterón, el piso es de barro. Entonces cuando llueve o cuando hay mucho sol, hay diferentes sensaciones térmicas, un aroma que se distingue totalmente diferente. El mismo espacio viciado, hablando del interior, no es lo mismo en la entrada que en este espacio más amplio. Vean cómo entonces en este edificio Matías Geritz está experimentando cómo a través de lo que sería la espacialidad podría yo influir en la percepción y en los diferentes estímulos de cada uno de los usuarios. Y eso es parte de lo que es la arquitectura con un enfoque fenomenológico. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en esta siguiente diapositiva. Vean cómo juega con los volúmenes, los planos, las texturas, los colores. Experimenta diferentes sensaciones que puedan influir en la percepción, en lo somático, en esta relación de la cuarta dimensión, el ser, la percepción. Otra de las obras consideradas como parte de la arquitectura emocional son estas famosas torres, las torres de satélite en Naucalpan de 1958, unos años después que el Museo Experimental del Eco. Esta obra es compartida entre Luis Barragán, Chucho Reyes y él, Matías Geritz, que se vuelve y es al día de hoy un emblema del norte de la ciudad, específicamente de satélite. Originalmente iban a ser unas fuentes, pero bueno, ya no se realizaron toda la instalación hidráulica, no sé qué problema habrá existido, y quedó como elementos escultóricos, referencias urbanas, unos hitos muy claros
que también son parte de esta idea de la arquitectura emocional. Eh, Parte de lo que mencionaba Matías Geritz en el entendimiento de la arquitectura emocional era la gran relación o la estrecha relación entre la espacialidad y las artes plásticas. Siendo el escultor, obviamente le iba a dar un papel muy importante a la escultura. Existe algo llamado la ruta de la amistad, que a lo mejor algunos ubicarán, otros no, o que seguramente han visto a lo largo de Periférico Sur, un montón de esculturas a lo largo que de pronto no le ven a lo mejor relación, o que unas están muy extrañas. Bueno, pues esa es la ruta de la amistad, que se inauguró para las Olimpiadas de México 68. Y fue una colaboración entre Ramírez Vázquez y el señor Matías Geritz, que es una ruta en donde se estableció ciertos puntos para que diferentes artistas plásticos nacionales e internacionales plasmaran sus obras y fueran parte de esta ruta de la amistad. Quizás de los más reconocidos es este que se encuentra en Villa Olímpica, o este que es el Sol Rojo, que aquí no se encuentra indicado, pero porque es de un invitado, fue posterior al certamen, que se encuentra en el Estadio Azteca. Hay otros, por ejemplo, que se llama la Osa Menor o Osa Mayor, no recuerdo bien, que se encuentra cerca del Palacio de los Deportes. Si alguien ha visto estas eh, como estelas de colores que ya están escondidas entre el mugrero que tienen ahí en el Palacio de los Deportes, es parte de. Entonces, esta idea del color, la textura, el movimiento, la sorpresa, la integración también con el paisaje natural o con el paisaje urbano, es algo que va a buscar como característica la arquitectura emocional. Todo esto fue el contexto para entender qué onda con esto llamado arquitectura emocional. Aquí tenemos a el señor Matías Geritz y a un joven Luis Barragán. Bueno, no ni tan joven, ya tenía como unos 50 y tantos años. Frente a su obra, a la obra compartida, que son las torres de satélite. Y aquí estoy poniendo a Chucho Reyes Ferreira. Cuando se habla de Barragán, por lo general, siempre está esta idea de, le copió los colores a Chucho Reyes. Seguramente han escuchado eso. O, esto se lo copió a Matías Geritz. O, esto fue... Espérense. Todos los arquitectos, y ustedes incluyendo, son la suma de muchos recuerdos, de muchas referencias, de muchas memorias. Y también de asimilaciones, tanto culturales como técnicas, como influencias pictóricas, etcétera. Entonces, Luis Barragán siempre se le ha tachado como que es un arquitecto de color. Yo no estaría de acuerdo. Creo que es un arquitecto que maneja adecuadamente la luz y en consecuencia el color. Quiero que vean el por qué dicen esto de los colores de Chucho Reyes. Chucho Reyes era un artista plástico de Guadalajara que utilizaba mucho los colores azules, ocres, rosas para diseñar aves, gallos específicamente, y fue algo que evidentemente se plasmó en las torres de satélite y que Luis Barragán retomaría en su obra. Quiero que vean ejemplos de la obra de Chucho Reyes. Ahí están. Puro gallo. ¿Ok? Pero vean los colores que están utilizando. Específicamente esta tercera obra, que no sé cómo se llame, vamos a decir que se llama Gallo 3, no lo sé. Vean el color rosa, el color rojo, el color anaranjado, el color verde, esta mezcla de los colores con este azul, etcétera. Son colores que finalmente va a retomar el señor Luis Barragán. Sí, Luis Barragán se influyó por la arquitectura emocional, que de veras aquí no les había dicho. La arquitectura emocional, cada uno de los países o regiones del mundo, durante los años 50, y eso lo vamos a platicar el siguiente semestre si nos vemos en teoría 3, se comienza a gestar una tendencia llamada el regionalismo,
que va a estar un tanto en contra de ciertos preceptos del movimiento moderno. De hecho, nace justamente ya en la crisis del movimiento moderno. El señor Niemeyer de Brasil, si bien es movimiento moderno, se le puede considerar como un regionalista brasileño. Su arquitectura es muy característica de un periodo y de una región americana que es Brasil. En el caso del regionalismo mexicano, quizás el máximo referente es el señor Luis Barragán. Y ahorita vamos a ver por qué. Quiero que primero veamos dos de sus obras de forma muy general. Una de sus primeras obras en el año de 1955, que son las Capuchinas Sacramentales. Es una capilla para las capuchinas en donde, si se fijan, es un juego de luces y planos. Encontramos diferentes planos, figuras, que en efectos de figura-fondo, textura, color, a partir de la luz, te generan esta atmósfera un tanto sacra, un tanto reflexiva, introspectiva, mística. De hecho, vean el retablo ya no es un retablo barroco, ya es un juego de planos con dorados, punto. Se encuentra el Altísimo en el centro y no hay imagen más que esta escultura que se encuentra por acá, ¿ok? Y la misma cruz. Ahorita vamos a ver de dónde sale ese efecto de luz. El manejo de la celosía, que va a ser algo que va a caracterizar mucho la obra de Luis Barragán. El manejo del agua, el sonido, el manejo de los patios y los jardines, etcétera. Son características particulares de la obra de Luis Barragán. Aquí tenemos la planta arquitectónica, la capilla es esta, ¿ok? Entonces aquí podemos ver esta esquina y aquí hay una ventana que es esta, que me parece, no me hagan mucho caso, pero creo que esto también fue intervención de Matías Geritz, no recuerdo bien. Si se fijan, este tipo de vano genera que entre la luz y entonces, como este plano está inclinado, hay a manera de un derrame como los antiguos conventos, hay una ampliación del efecto de la luz y al estar aquí la cruz te genera un efecto muy interesante de figura fondo, ¿ok? Y además el color y la textura hace que la atmósfera se vea matizada de una temperatura visual que tiende hacia lo cálido. Esta es otra de las obras, de hecho esta es la última obra del señor Luis Barragán. ¿Por qué puse esta obra? Para que vean la madurez de su obra. Vamos a ponerles un video, espero no se me olvide, pero esta obra lo que busca, esta obra es un capricho del señor Luis Barragán. Esta obra lo que busca es, de hecho él ya estaba retirado, lo buscaron, Pancho Guilardi, el dueño de la casa, para, permítanme tantito. Ya, volví. Esta casa fue un capricho, él no quería trabajarla, pero en el centro encontró, al visitar el terreno, que había una jacaranda y dijo, la trabajo siempre y cuando me dejen rescatar esa jacaranda y pues casi casi que me cumplan mis caprichos. Le dieron chance y bueno, ahí está la fachada, una fachada primero con un rosa mexicano muy característico de él, con un recinto en la parte inferior, es piedra recinto, que es piedra volcánica negra, y hace que se vea totalmente diferente. El vecino como que le quiso copiar, pero no, es la versión chafa. Esto no vale. Y todavía le pone aquí sus seguridad, no nos vayan a saltar de la casa de Luis Barragán a su casa esa. Bueno, entonces quiero que vean el interior. Este es el pasillo que une el vestíbulo y la cocina con el comedor. Y en el comedor hay nada más que una alberca. Desde el manejo de los acabados, de hecho, las paredes no son amarillas, son blancas, pero estas troneras tienen un vidrio amarillo, que lo que hacen es que se vea todo esto amielado. Muy interesante
ves que fui en esta credenza, esa se llama este mueble, habían unas flores, creo que eran estas flores Acapulco, que cuando tú entras a este espacio percibes un aroma fresco, pero comienzas a sentir calor porque, bueno, si el espacio hace que sientas calor, abres las puertas y cuando abres la puerta se siente un aroma al agua clorada de la alberca, un frescor, el remate con luz y efectivamente es una experiencia muy interesante. La alberca, vean qué cosa más interesante. Desde el juego de los planos, ese muro rojo que no es muro, es una columna, vean cómo de pronto comienza a jugar con estos elementos, estos planos, colores, texturas, los reflejos. Eh, el señor Luis Barragán estuvo consultando en campo varias veces el ángulo de la entrada de la luz para ver qué efectos se lograban. Y bueno, pues se vuelve una alberca familiar, ¿no? Es la alberca que además está al lado del comedor. La mesa del comedor se encuentra de este lado. Y vean este juego de planos, es soberbio, la verdad. Y esto es gracias a la luz. La luz y el efecto de los reflejos, de los colores, la textura, etcétera. Eh, del lado donde está la mesa, resulta que se encuentra un enorme ventanal hacia un patio. ¿Qué patio? Este patio. De ahí viene esa luz. Entonces, esta luz que se ve diferente a esta, una porque es una luz lateral cenital y esta que es una luz más opaca, dada la profundidad y la entrada de luz del patio, hace que se genere una atmósfera bien interesante. Y el patio es este. Podemos ver ahí la pobre jacaranda que está medio seca, pero bueno, ahí está. Y todo gira en torno a esta jacaranda. Por eso se separa el edificio a través de este pasillo, que bien pudo haberse un pasillo feo, ¿no? Vean el pasillo cómo lo solucionó. Vean la solución por fuera. El manejo de estas esferas de piedra o de estas terracotas, el manejo del piso, el manejo de los diferentes planos. Esto es Luis Barragán. Vean, por ejemplo, este es el interior de uno de los despachos. Cómo tienes la forma de atenuar o intensificar la entrada de luz. La vez que fui había aquí un Cristo, la estatua de un Cristo. Entonces, bueno, pues hace que se vea muy interesante. Esa es una pequeña terraza que se encuentra también ahí en la estancia. Vean qué interesante. Cómo el cielo se vuelve un elemento compositivo, compañeras y compañeros. Vean de pronto cómo este juego de planos, la sombra, también se vuelve un elemento de composición bien interesante. Y esta es una recámara en donde tiene la misma idea de atenuar o intensificar la luz, pero ahí no está la tonalidad amarilla. Aquí está el plano de la casa. Aquí está la famosa jacaranda. Si ustedes presentaran esto a sus profesores de proyectos, los reprobaban. ¿Por qué? Resulta pues que está el comedor a un lado de la alberca, lo cual es algo muy raro, pero bueno. Pero falta algo ahí, la cocina. La cocina está hasta acá. Entonces, literal, tienes que salir. Dices, ah, sí, qué bonitas troneras, ah, qué bonito remate, llegas. Oye, ¿y la sal? Ah, permíteme. Ah, lo había dejado acá. Acá está la sal. Entonces, es un problema y funcional, pero bueno. Aquí lo que premió fue tener este árbol, tener este espacio muy interesante que está dividiendo realmente la casa en dos secciones, un espacio frontal y un espacio posterior. Y el patio y el árbol se vuelven en el elemento rector de la composición de estos espacios. Tenemos este núcleo de escaleras que se encuentra por acá, en donde encontramos como también hay una luz cenital que además a lo largo del día te va generando efectos bien interesantes en los rayos de luz y en las sombras que van generando las cejas de los escalones. Eh, Bien interesante porque por esta puerta, que además es un poco más pequeña, la vez que fuimos nos dijeron, ya saben cómo son los guías, porque eso sí, ahí nada más el guía es el que da el recorrido y dices, bueno, ni hablar. Que
tenías que inclinar la cabeza como reverencia, ya sabes, algo medio extraño, y sales al patio, que está también muy interesante. Luis Barragán no nació proyectando así. Luis Barragán se formó a partir de experiencias, y esas son las que vamos a ver a continuación, ¿ok? En la siguiente parte de esta su clase de teoría 2. Volvemos.